1587, en Andelot-Blancheville, actual Francia, mediante el Tratado de Andelot, el rey Gontran y de Borgoña reconoce a Childeberto II como su heredero. 1095, en Clermont, Francia, en el último día del concilio de Clermont, el Papa Urbano II envía al obispo Adhemar de Monteil, f. 1098, y a Raimundo IV de Tolosa, 1042 a 1105, a rescatar Tierra Santa en la Primera Cruzada. 1443, en Albania, Skanderbeg y sus fuerzas liberan la ciudad de Kruja e izan la bandera de Albania. 1493, Cristóbal Colón arriba a Jamaica y Puerto Rico, que estaban habitadas desde siglos antes, y circunnavega buena parte de la isla de Cuba. 1520, en el sur de Chile, después de navegar a través del estrecho de Magallanes, 3 barcos bajo el mando del explorador portugués Fernando de Magallanes llegan al Océano Pacífico, lo que los convierte en los primeros europeos que navegan desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. 1582, en Stratford-upon-Avon, el escritor William Shakespeare y Anne Hathaway, embarazada de 3 meses, pagan un impuesto de 40 libras esterlinas para obtener una licencia de matrimonio. 1715, en el Reino de Mallorca, perteneciente a la Corona de Aragón, se instauran los decretos de nueva planta. 1779, en el territorio Mosquitia, oeste de Nicaragua, el coronel español Matías Gálvez y Gallardo ataca a los británicos. 1811, en la sala de conciertos Gewandhaus, en Leipzig, Alemania, se estrena el concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, op. 73, de Ludwig van Beethoven. 1814, en Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor. 1821, en la actual ciudad de Panamá, el país de Panamá se independiza de España y se une voluntariamente a la Gran Colombia. 1838, en Cádiz, España, se dan por finalizadas las obras de construcción de la Catedral de Cádiz. 1840, en la provincia de Córdoba, Argentina, en el marco de las guerras civiles argentinas el Ejército Federal, al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe, vence al Ejército Unitario, al mando de Juan Lavalle, en la batalla de Quebracho Herrado. 1843, los gobiernos del Reino Unido y de Francia reconocen oficialmente al Reino de Hawái como una nación independiente. Día de la Independencia de Hawái. 1848, Berna es reconocida como capital única de la Confederación Helvética. 1885, en España, la viuda de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena, jura fidelidad al heredero de la corona y a la Constitución. 1893, en Nueva Zelanda, por primera vez en la historia humana, las mujeres votan en una elección nacional. 1905, en Irlanda, el nacionalista Arthur Griffith funda el partido político Sinn Féin. 1907, en Gibraltar, Estados Unidos, el vendedor de chatarra Louis B. Mayer abre su primera sala de cine. 1909, Sergei Rachmaninoff estrena al piano su concierto para piano número 3, considerado uno de los conciertos para piano más difíciles técnicamente en el repertorio pianístico de música clásica. 1910, en Grecia, Eleftherios Venizelos, líder del Partido Liberal, gana nuevamente las elecciones. 1911, en México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindica los derechos de los campesinos. 1912, Albania se independiza del Imperio Otomano. 1925, en Nashville, Estados Unidos, empieza a difundirse el programa de música country Gran Ole Opry. 1930, en España, el filósofo José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas. 1936, en Paracuellos de Jarama, cerca de Madrid, España, el dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado. Matanzas de Paracuellos. 1939, en Arenaza, provincia de Buenos Aires, se funda el Club Deportivo y Social Arenaza. 1942, en Boston, Estados Unidos, se incendia el salón nocturno Cocoanut Grove. Mueren abrasadas 491 personas. 1943, en Teherán, Irán, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin celebran una conferencia. 1951, en Siria, un golpe de Estado da el poder al coronel Chichakli. 1954, en Uruguay se celebran elecciones generales. Nuevamente gana el Partido Colorado, que obtiene la mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno. 1958, en un lapso de 5 días, 5 países africanos se independizan del imperio colonial francés: Malí, Senegal, Chad, Gabón y Congo-Brazzaville. 1960, Mauritania se independiza del imperio colonial francés. 1963, las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía para Fernando Poo y Río Muni. 1964, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la NASA lanza la sonda Mariner 4 hacia Marte. 1965, Estados Unidos lanza el satélite de estudio ionosférico DME. 1966, en Burundi, Michel Micombero,
1940 a 1983, depone a la monarquía y se convierte en el primer presidente de su país. 1967, en Yemen del Sur, el FNL proclama la independencia de la República Popular de Yemen del Sur, con la aprobación de las autoridades británicas. 1971, en La Palma, Islas Canarias, finaliza la erupción del volcán Teneguía. 1972, en la prisión de la Sainte-Montparnasse, se realizan las últimas ejecuciones en París, Francia. Son guillotinados los amotinados y asesinos Roger Bontemps y Claude Buffet. El verdugo es André Albrecht, 1899 a 1985. 1973, en Colombia, el territorio de Casanare, mediante la Ley 19 de 1973, se separa del departamento de Boyacá y se convierte en Intendencia Nacional. 1975, Timor Oriental se independiza de Portugal. 1979, en el Monte Erebo, Antártida, se estrella el vuelo Air New Zealand 901, un DC-10. Mueren las 257 personas a bordo. 1980, en Irak. En el marco de la guerra Irán-Irak, 1980 a 1988, la Armada y la Fuerza Aérea de Irán lanzan la Operación Morvarid, Perla, que destruye más del 70% de la Fuerza Aérea iraquí. 1982, en Uruguay se celebran elecciones internas, iniciándose un proceso que, 2 años después, pondría fin a la dictadura cívico-militar. 1983, el escritor español Francisco Ayala es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa. 1987, al noreste de la isla Mauricio se incendia y cae el vuelo 295 de South African Airways. Mueren las 159 personas a bordo. 1990, finaliza el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido. 1991, Osetia del Sur se independiza de Georgia y se convierte en una república. 2000, el Boca Juniors, de Argentina, se proclama campeón intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid CF de España por 2-1 con 2 tantos de Martín Palermo, en el Estadio Nacional de Tokio, Japón. 2002, en Mombasa, Kenia, varios suicidas hacen explotar un hotel, cuyo dueño era israelí. Sus compañeros fallan en hacer estallar el vuelo Arkia Israel Airlines 582 con misiles tierra-aire. 2005, la tormenta tropical Delta atraviesa el Océano Atlántico, y afecta a las islas de Madeira y Canarias, donde provoca cortes eléctricos de más de una semana de duración. 2010, en España, el CiU gana las elecciones al Parlamento de Cataluña después de 2 legislaturas de tripartito. 2012, en Ecuador el equipo de fútbol Barcelona SC se consagra campeón de la temporada 2012 tras 15 años. 2015, son retirados del servicio de la Fuerza Aérea Argentina sus últimos aviones Dassault Mirage 3, con 43 años de servicio. 2016, en el municipio de La Unión, Antioquia, Colombia, se estrella el vuelo 2933 de Lamia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol chapecoense, mueren 71 personas y quedan 6 heridas. 2020, al perder 2-0 con el Club Sport Huancayo, el Club Alianza Lima desciende por segunda vez a la Segunda División del Perú. 2021, un terremoto de magnitud 7,5 se registró en Datem del Marañón, departamento de Loreto en Perú, fue de 131 kilómetros de profundidad.